Ahora procedemos a la interpretación de estas ecuaciones. Estas fórmulas son un poco complicadas en su versión general, que es la que apreciamos aquí, y por eso entonces vamos a mirar algunos casos particulares. Uno de ellos es cuando las masas de los dos cuerpos son iguales. Si M1 es igual a M2, entonces la resta M1 menos M2 es igual a 0. Y eso hace desaparecer este quebrado y de hecho todo este término. Entonces, si M1 es igual a M2, este término desaparece y este término desaparece. Pero hay mayores simplificaciones aún. Para Vx1, entonces quedaría este término, pero si M1 es igual a M2, entonces podemos decir que M1 más M2 da el doble de M1 o el doble de M2. De modo que lo que nos queda es 2M2 sobre 2M2. Ese factor da entonces 1, de modo que el resultado para Vx1 queda reducido a Vx2 0 solamente. Lo mismo ocurre aquí. Dijimos que este término desaparece y este quebrado, entonces nos queda 2M1 sobre 2M1, que es igual a 1, y el resultado es que Vx2 es igual a Vx1 0 solamente. De modo que en este caso particular de que las masas sean iguales, los resultados son muy sencillos y tienen un significado muy específico. Aquí vemos un esquema del estado del sistema antes de la colisión y el estado de movimiento del sistema después de la colisión. Lo que estas ecuaciones significan es que los dos cuerpos invierten sus velocidades, porque aquí vemos que la velocidad final del carro 1 es igual a la velocidad inicial del carro 2 y la velocidad final del carro 2 es igual a la velocidad inicial del carro 1. Entonces aquí vemos ilustrado un caso en el cual el carro 1 o el cuerpo 1 se acerca al cuerpo 2 porque su velocidad es mayor con respecto a tierra que la del cuerpo 2. Pero si la colisión es elástica, entonces lo que va a ocurrir como resultado de esa colisión es que el cuerpo 1 adquiere la velocidad que tenía el carro 2, esta velocidad queda asociada al cuerpo 1, y el cuerpo 2 adquiere la velocidad que traía el cuerpo 1. Esta velocidad es la que ahora va a tener el cuerpo 2. Entonces, otra forma de decirlo sería que los dos cuerpos se intercambian sus velocidades. Esto parece un resultado muy sencillo, pero ha sido el desenlace de todo un proceso analítico que, partiendo de las leyes de conservación del momentum y la energía y a través de etapas algebraicas, entonces nos ha arrojado este resultado. Pero visto de esta manera, pues es fácil de recordar. En resumen, entonces, en una colisión elástica en una dimensión, en el caso de masas iguales, los dos carros intercambian velocidades como resultado de la colisión.
Otro caso particular importante e interesante es aquel en el cual la velocidad inicial del carro 2 es nula. Esto quiere decir que el carro 2 está en reposo antes de la colisión y es únicamente el carro 1 el que se mueve y choca contra el carro 2. Si observamos las fórmulas generales, entonces vemos que lo que va a ocurrir en este caso es que este término desaparece, porque cualquier valor aquí multiplicado por 0 da 0. Lo mismo ocurre aquí, este término desaparece, y entonces las fórmulas para las velocidades finales de los carros quedan reducidas a este término y a este término. Eso es lo que hemos escrito aquí. Recordemos que el signo de la componente x del vector velocidad nos indica el sentido del vector. Si es positiva la componente x, el vector apunta hacia la derecha, y si es negativa, apunta hacia la izquierda. Con estas fórmulas se pueden a su vez tomar una serie de casos particulares relacionados con las masas de los cuerpos, pero en este momento lo que deseo hacer ver es solamente el sentido de movimiento de los carros después de la colisión. En cuanto a M2 se refiere, vemos que el resultado es siempre positivo. Estamos asumiendo que M1 está a la izquierda de M2 y que se mueve en dirección a M2. Entonces, el caso que nos interesa queda representado mediante una cantidad Vx10 que es positiva. Y como las masas son positivas, entonces Vx2 va a dar siempre positiva. Esto tiene que ser así, ya que el proceso de colisión requiere una fuerza repulsiva que aplica M1 sobre M2, y esa fuerza entonces actúa siempre hacia la derecha sobre M2, de modo que la velocidad que le va a impartir a M2 va siempre hacia la derecha. En cuanto a M1, entonces la fuerza de reacción que aplica M2 sobre M1 va hacia la izquierda, y el resultado va a depender de la relación entre las dos masas. Eso es lo que quiero hacer ver en este momento. El resultado para M1 es este, en donde vemos que Vx10 es positiva, como habíamos dicho. El denominador es siempre positivo, pero el numerador puede tener signo positivo, negativo o ser nulo, según la relación que exista entre M1 y M2. Y aquí ilustro los tres casos posibles. El signo de Vx1 es pues el que determine esta resta de M1 menos M2, de modo que si M1 es mayor que M2, esta resta es positiva o da positiva, y ese es el mismo signo que va a tener Vx1. Cuando M1 es menor que M2, esta resta da negativa, y ese va a ser el signo de Vx1. Cuando M1 es exactamente igual a M2, esta resta da 0, y entonces Vx1 da nula. Entonces lo que apreciamos aquí es que cuando el carro incidente es más masivo que el carro blanco, es decir, el carro en reposo, el carro 1 va a quedar moviéndose en la misma dirección en que venía después de la colisión. Se frena un poco, pero va a continuar moviéndose en la misma dirección.
En otro caso, cuando el sistema esté construido diferente, si M1 es más liviano que M2, es decir, menos masivo, entonces el resultado de la colisión elástica va a ser una inversión en la velocidad con respecto a tierra de M1. Antes de la colisión el carro estaba moviéndose hacia la derecha, pero después de la colisión el carro M1 queda moviéndose hacia la izquierda. Esa es la interpretación de una velocidad x1 negativa. Y eso es debido entonces a que M2 es más masiva. En el caso de masas iguales, entonces lo que apreciamos aquí es que el carro 1 queda detenido en seco, es decir, queda en reposo después de la colisión. Y como habíamos visto anteriormente en el caso de M1 igual a M2, que lo podemos reproducir de nuevo aquí, si M1 es igual a M2, entonces dijimos que esto da 2M1 y que este quebrado da 1, y por tanto Vx2 es igual a Vx10. Esto quiere decir que el carro 2 sale a moverse con una velocidad idéntica a la cual traía el carro 1 antes de la colisión. Entonces, en resumen, el caso de masas iguales, cuando el carro 2 está inicialmente en reposo, conduce al resultado de que la masa 1 se detiene instantáneamente y la masa 2 sale con una velocidad idéntica a la que traía la masa 1. Esto quiere decir que hay o interpretado en términos de energía, pues podemos decir que el carro 1 transfiere el 100% de su energía al carro 2. Ahora vamos a ilustrar estos resultados en un ejemplo numérico. Un problema de la física de Servais en su séptima edición, el número 9.19, incluye un proceso de colisión elástica en una dimensión. El enunciado dice: dos bloques son libres de deslizarse a lo largo de la pista sin fricción ABC, que se muestra en la figura. El bloque de masa M1 igual a 5 kilogramos se libera desde el punto A. De su extremo frontal sobresale el polo norte de un poderoso imán que repele el polo norte de un imán idéntico incrustado en el extremo posterior del bloque de masa M2 igual a 10 kilogramos que está inicialmente en reposo. Los dos bloques nunca se tocan. Calcule la altura máxima a la que se eleva M1 después de la colisión elástica. El problema trae esta figura en la cual hay una pista sin rozamiento que tiene una parte curva conectada a una parte recta. Los puntos A, B y C a que alude el enunciado son este y este. El bloque M1 se coloca en reposo en el punto A, que está a 5 metros por encima del nivel base, y al ser soltado a partir del reposo, entonces va a descender a lo largo de la pista. Luego choca contra el bloque M2 en este punto, y aquí vemos que efectivamente entonces tenemos un caso en donde M1 es menor que M2. Como vimos en la diapositiva anterior, el resultado de ese proceso es que M1 invierte la dirección de su movimiento con respecto a tierra y por tanto queda moviéndose hacia la izquierda, lo cual va a hacer ascender a M1 de regreso por la pista
mientras que M2, al recibir el choque y la correspondiente fuerza e impulso que le aplica M1, entonces va a moverse hacia la derecha por la pista. Lo que nos preguntan es hasta qué altura va a subir M1 de regreso por la pista. Aquí tenemos esquematizado el proceso. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nos hablan de unos imanes adosados a los cuerpos, eso es lo que va a garantizar que la colisión es elástica. Los imanes colocados con sus polos iguales enfrentados van a aplicarse fuerzas repulsivas y entonces va a darse un proceso tipo colisión en donde M1 empuja a M2, pero es posible que no lleguen a tocarse en ningún momento, que no haya un contacto físico de materia a materia, debido a que nos dicen que los imanes son fuertes. De todos modos hay que tener en cuenta que nos dicen que los imanes son muy poderosos, pero no hay que suponer que los imanes son tan fuertes que el efecto de M1 aplicado a M2 comience a actuar desde esta posición, porque eso cambiaría totalmente el problema. Hay que suponer que la acción del imán actúa es únicamente en esta zona, únicamente para la colisión, y de resto lo que hay que suponer es que M1 desciende libremente, accionada únicamente por la fuerza de la gravedad a lo largo de la pista. Entonces el proceso completo lo dividimos en tres etapas. La primera de ellas es el descenso de M1 a lo largo de la pista a partir de una altura h. El segundo proceso es el choque entre M1 y M2. Aquí se ilustra el estado del sistema justo antes de la colisión. Vx2 sub 0 es igual a 0, es decir, la masa M2 está en reposo. Y la masa 1 llega con una velocidad que hemos llamado Vx10. Ocurre el choque en un intervalo de tiempo corto y justo después del choque, entonces los dos cuerpos quedan moviéndose a velocidades que hemos llamado Vx1 y Vx2. Después del choque, entonces la masa M2 va a quedar moviéndose a velocidad constante sobre la pista recta porque no hay rozamiento, y M1 como resultado de esa velocidad, que en este caso va a ser la velocidad inicial para el ascenso sobre la pista, entonces va a subir hasta un punto de altura que voy a llamar h'. En ese punto o instante la masa M1 queda instantáneamente en reposo. El proceso continúa, claro. M1 volverá a descender a lo largo de la pista, pero ya esas etapas no nos interesan. Lo que buscamos es identificar este punto a través de la altura que tiene h' con respecto al nivel base. Esto es lo que vamos a llamar entonces el descenso, el choque y el ascenso en el análisis que vamos a hacer. Aquí tenemos los datos del problema, las dos masas y la altura inicial de M1.
Este, este proceso entonces contiene unas etapas que ya no están relacionadas con el choque mismo, sino procesos que se desarrollan en base a fuerzas conservativas y el principio de conservación de la energía. Lo que voy a aplicar aquí entonces son conceptos y métodos del capítulo de conservación de la energía, y se espera que la persona que esté escuchando este video conozca esos procesos. Aquí solo pretendo ilustrarlos. Entonces, para el descenso sobre la pista de M1, inicialmente, antes del choque, podemos aplicar el principio de que la energía total se conserva, o expresado de otra manera, entonces podemos decir que la pérdida de energía potencial debe ser igual a la ganancia de energía cinética. La pérdida de energía potencial, entonces nos queda mgh aplicado a la masa 1, y la ganancia de energía cinética va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad de la masa 1 al cuadrado. Esta velocidad es la velocidad final para el proceso de descenso, pero va a ser la velocidad inicial para el choque, de modo que la variable que estoy usando aquí es directamente la que habíamos escrito anteriormente, llamada Vx10. En esta ecuación entonces apreciamos que M1 se cancela y luego se procede a despejar la velocidad, y el resultado es muy conocido en este tipo de procesos y da raíz de 2GH. Esto nos permite encontrar la velocidad de M1 al final de la pista, curva, a partir de la altura inicial, y al reemplazar los valores, en este caso h igual a 5 metros, obtenemos que la velocidad al final de la parte curva de la pista es 9.90454 metros sobre segundo. El proceso de choque entonces lo analizamos en base al resultado obtenido. Reescribimos aquí la fórmula para el caso en el cual Vx20 es igual a 0, o sea que el carro 2 está en reposo antes de la colisión, y si hago uso de las masas y la velocidad Vx10 hallada anteriormente, entonces obtengo este resultado numérico. Como ya sabíamos, este signo menos entonces aparece aquí y nos indica que el carro 1 va a devolverse. Esa velocidad hacia la izquierda de la masa 1 la va a hacer ascender ahora de regreso por la pista, pero como esta rapidez es menor que la que traía inicialmente antes del choque, la altura a la que va a subir es menor. Entonces esa altura la vamos a llamar h', y el proceso para analizar ese ascenso es el mismo que el descenso. Aplicamos la ley de conservación de la energía total, que en este caso puede ser expresada diciendo que en ese ascenso la pérdida de energía cinética es igual a la ganancia de energía potencial, porque eso es efectivamente lo que ocurre en el ascenso. La energía cinética se va perdiendo a medida que se va convirtiendo en energía potencial. Entre los puntos extremos, entonces, la ganancia de energía potencial sería M1GH', y la pérdida de energía cinética sería un medio de M1Vx1 al cuadrado, donde Vx1 es la velocidad con que partió la masa 1
en el punto inferior de la parte curva de la pista. En esta ecuación podemos cancelar M1 y despejar H'. El resultado es este. Y haciendo uso del valor de Bx1 que habíamos obtenido anteriormente, obtenemos que H' da este resultado. El problema tiene 3 cifras significativas en sus datos y por eso el resultado hay que dejarlo con 3 cifras significativas. De modo que la altura a la que sube M1 después de la colisión a lo largo de la pista resulta dar 0.556 metros. Vemos que es alrededor de la 10ª parte de la altura original y este resultado efectivamente concuerda con el que suministra el libro de Servais en su sección de respuestas, mostrándonos que el problema ha sido resuelto correctamente en todas sus etapas.